Bueno, tenemos ya a Pedro Donoso, lo voy a hacer ingresar de manera inmediata porque nos ha amenazado que este partido apenas va a durar 20 minutos, que tiene una cita muy importante. No voy a entrar en detalles. Pedrito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, están? doctor. Qué gusto Buenas verles. tardes. Hola. Gracias por la invitación. Yo encantado de estar con ustedes. Bueno, el día de ayer hemos echado ojo a un hilo que pusiste en la red social X, que daba cuenta justamente de una encuesta realizada en Quito y Guayaquil con 820 casos por la encuestadora CIES, encargada, entiendo, por ICARE, para medir algunas cosas relacionadas a cómo llega el presidente a su segundo mandato. Cuéntanos, por favor, de manera desordenada, empezando quizás por lo más impactante que quizás debería conocer la audiencia. Bueno, ahí una aclaración, no es una encuesta encargada por ICARE, así es. El CIES hace estas encuestas, digamos, periódicamente, y finalmente nosotros adquirimos estas encuestas, ¿no? Nos parece que además es una encuestadora súper seria, que finalmente, si bien presenta un sesgo por ser solo Quito y Guayaquil, sí orienta de una u otra manera el que nosotros podamos alimentarnos de ese insumo para poder hacer análisis finalmente, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros con el equipo reflexionamos mucho siempre en el sentido de si no tenemos data o evidencia, es difícil que nosotros hagamos análisis, pero además si nosotros nos alimentamos de una encuesta que nosotros no hemos digamos, contratado o que nosotros, digamos, no nos hemos inmiscuido quizás en proponer algún tipo de preguntas, es una encuesta que finalmente, digamos, no me siento cómodo de utilizarla, ¿no? Y debería ser una práctica muy común que los que hacemos análisis de contexto o de coyuntura, sí, digamos, nos encarguemos de tener encuestas propias, digamos, ¿no? Creo que eso es fundamental. La encuesta, digamos, sí nos plantea cosas bastante interesantes en el sentido finalmente de lo que podríamos nosotros decir la contradicción de la percepción con la realidad. Y antes de entrar a la encuesta, yo estaba revisando el informe que ha publicado Lupa Media sobre, ¿no es cierto?, digamos, el cumplimiento de las promesas de campaña finalmente de Daniel Noboa, y es bastante interesante, digamos, ¿cierto? Ellos lo han hecho, digamos, un análisis muy prolijo de 17 propuestas de campaña en 3 rubros, ¿no es cierto? Seguridad, economía y el ámbito social. Lo Claro, analizamos ayer con Caro aquí. de acuerdo. Y ahí tienen, por ejemplo, ustedes que son 10 las propuestas de campaña que el presidente no ha cumplido, son 4 las que sí y son 3 las que están en proceso. Ese, digamos, es un número alto, ¿no es cierto?, que podría extrapolarse si todo estuviera normal en el Ecuador, en un sentido de tener quizás una valoración, digamos, no tan positiva de gestión como la que tiene Noboa. Y ahí voy a la encuesta finalmente, ¿no es cierto? El CIES, digamos, nos dice que, de acuerdo a su estudio, Noboa tiene un 59.5% de valoración positiva de gestión. Es decir, digamos, 6 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas consultadas dicen, yo le valoro positivamente, ¿no es cierto?, a la gestión del presidente. Eso es muy Ahí, importante. Pedro, ahí justo, para ir como ir desmenuzando un poquito a poquito, y quisiera conocer qué tan bueno es ese porcentaje versus el porcentaje con el que inicia, por ejemplo, Guillermo Lasso, con el que inicia Lenín Moreno, porque estos 3 meses casi siempre, o he escuchado que los analistas le llaman, es la luna de miel. Cuando inicia el mandato hay una percepción o digamos algo a la gente tal vez tiene más expectativas, más esperanzas, entonces le da una cierta aceptación que luego podría verse venir abajo un poco por la gestión, etcétera. Este 59 y pico que nos dices, ¿qué tan bueno es en relación a los últimos 2 periodos? Bueno, Ahora, y solamente considerando que Novoa tiene 18 meses, que no fue lo mismo que tuvo Lazo y Lenin, ¿no? pero ese es el punto. No podemos nosotros comparar ni con Lenín Moreno ni con Guillermo Lazo, porque no estamos comparando lo mismo. Esta es una reelección, deberíamos compararla con Rafael Correa del 2013, digamos, ¿no? Ok, Entonces, y no, en ese no aspecto, podemos comparar, dígame. esa comparación es buena, más alta, más baja. Es que yo no la ¿Cómo es? compararía, yo no la compararía porque no puedo comparar, porque son peras con manzanas. Lo que sí, digamos, es importante es quizás, digamos, lo que nosotros planteábamos de el humor social o la expectativa del gobierno. Eso sí hay como, digamos, comparar. Yo creería que está, digamos, en los niveles iguales,
no tengo a la mano, no tengo en la cabeza, digamos, las cifras ni de Moreno ni de Lazo, entonces me dificultaría hacer una comparación. Pero, por ejemplo, esa era parte del hilo que yo escribí y del análisis que nosotros acabamos de enviar a nuestros clientes, que es el momento que tú inicias, digamos, con una alta expectativa, ¿no es cierto? Es positivo para ti, pero también te genera finalmente un gran riesgo, que es que tú puedas sostener esa expectativa cuando en el Ecuador estamos sufriendo, digamos, crisis simultáneas. Entonces es como muy complicado. Por ejemplo, ¿qué nos dice finalmente el optimismo futuro? El optimismo futuro nos dice que hay un 56.7% de la gente que sostiene que, digamos, el futuro va a estar mejor, ¿no? Y solo un 39% que dice, digamos, no, yo me siento pesimista, digamos, del futuro. Pero además, digamos, Noboa empieza con un 37.2% de personas que cree que va a ser un mejor gobierno, un 21.8% que sostiene que va a ser igual de bueno y tan solo un 23.8% que dice va a gobernar igual de mal y un 11.3% que dice va a gobernar peor. Esa es finalmente unos números de alta expectativa, ¿no es cierto? Tanto de humor social como de expectativa de cómo será el gobierno. Entonces, yo diría que la comparación debería ser no con otros presidentes, sino con el contexto y la coyuntura. Es decir, la gran pregunta aquí es cómo, ¿no es cierto?, la percepción le valora tan bien a Noboa, siendo un presidente que de las 17 propuestas de campaña no ha cumplido 10. Si finalmente, digamos, el primer trimestre del 2025 es el trimestre más violento de la historia, si finalmente, digamos, estamos viendo que hay carencia, digamos, de medicinas de los hospitales, es decir, todo lo que se desglosa cuando hacemos una lectura de el tejido social, ¿no es cierto?, y lo que estamos viviendo. Entonces, sí, en mi criterio sorprende finalmente que tenga tan buena valoración. Es evidente que es un momento de postelección, finalmente, ¿no es cierto? Por eso también nos pareció muy interesante proponerle al CIES una pregunta que abordaba el hecho de el arrepentimiento del voto, ¿no? Es decir, y esto lo hablé yo con Javier Rodríguez, el analista de datos, antes de proponer las preguntas, que sería muy interesante ver si la gente se arrepiente o no. Quizás el corto tiempo del 13 de abril y hoy es corto para poder determinar, pero por ejemplo ahí hay finalmente un alto porcentaje, ¿no es cierto?, de no arrepentimiento, un 85% que dice yo no me arrepiento del voto que di y un 5.2% que dice sí me arrepiento, ¿no? Esa me parece que es una pregunta clave, no para hacerlo solamente ahora, sino para plantear en un tracking poll, digamos, ¿cierto? El ir sosteniendo si hay un arrepentimiento o no. Eso, ese arrepentimiento no solo es de la gente que votó por Noboa, sino por cualquier candidato. No hay arrepentimiento. ¿Qué nos puede decir eso? Que no haya arrepentimiento. Que finalmente, ¿cómo se puede leer? No está revisando su decisión, ¿no es cierto? Porque además... Hemos perdido la esperanza, digamos, ya hemos perdido que haga lo que quieran. No lo conectaría yo así, digamos. Yo diría que, dado el resultado que fue tan sorprendente, ¿no es cierto? Un poco la pregunta iba orientada a ver si es que, digamos, la gente estaba como arrepentida de haberle dado la victoria tan apabullante a Noboa o de haber desperdiciado su voto, entre comillas, de haber dado a González, ¿no? Esta es una pregunta post segunda vuelta, ¿no? Entonces no se abre a los otros candidatos. O quizás decía de gana voté nulo porque hubiese votado por X o Y. Es decir, es simplemente para ver la satisfacción de la decisión. Pero otra vez, el periodo es demasiado corto. Esta pregunta es muy importante si planteamos una línea cronológica, digamos, más a futuro, ¿no? Para hacer un tracking poll, diría yo. O sea, luego de 18 meses, con el desgaste, obviamente, que tiene un presidente, con todo lo que ha tenido, digamos, en estos 18 meses, que la luz, que Esmeraldas, que los derrames, que los niños, que los asesinatos, que la violencia, en fin, que lo de la vicepresidenta, que lo de Glass, en fin, una serie de elementos que ha tenido que sortear en 18 meses, el desgaste es mínimo, ¿no? O sea, llega él con un porcentaje como si se hubiese presentado por primera vez o fuera a asumir la presidencia por primera vez. A ver, digamos, yo entiendo la necesidad de entender muchos porqués, pero no tenemos aún suficiente evidencia o data para entender los porqués, ¿no es cierto? Es decir, ahorita recién estamos en el análisis del qué, digamos. ¿Qué quiero decir con esto de el qué pasó el 13 de abril, el qué está pasando ahora, y después nosotros poder diseccionar y tener resultados, digamos, o un análisis mucho más profundo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si la pregunta es, digamos, ¿es sorprendente la valoración de gestión? Por supuesto que es sorprendente, pero más de sorprendente el 1.3 millones de votos que le dio la victoria, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un alto desgaste, ¿no es cierto? Pero además
yo sí creo que hay un divorcio entre finalmente lo que se posiciona, por ejemplo, desde la oposición y lo que la percepción de la gente está. Es decir, tú le ves, por ejemplo, el correísmo repitiendo mucho esto de es un atentado a la democracia, no nos dejan hablar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué creen que eso le interesa a la gente? ¿No? Y cuando nosotros planteamos la pregunta en la encuesta, Salud, de ¿usted está de acuerdo finalmente con que ADN haya llegado, ¿no es cierto?, a un acuerdo con otras bancadas, sea cual sea la manera? 46.9% de la gente te dice sí, estoy de acuerdo. Solo un 35.1% te dice no, no estoy de acuerdo. Hay un altísimo no sabe y no contesta, que es normal, digamos, porque este es un hecho que quizás no permea la cotidianidad, ¿verdad? ¿No? O cuando preguntas, ¿usted está de acuerdo con que ADN se haya quedado con la presidencia y la vicepresidencia? Sí, 54.2% de la gente te dice que sí, que está de acuerdo. Y un 36.5% te dice no estoy de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la percepción ciudadana es una y lo que los políticos están enarbolando como críticas, como narrativas, es otra. Entonces no hay esa capacidad de entendimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, entonces, Pedro, no se están yendo por lo que a la gente le interesa y mucho más allá de si nos gusta o no, de si estamos de acuerdo o no. En ese sentido, a la gente no le interesa si es o no democrático, sino que pase lo que tenga que pasar. Es un poco Me atrevería así, ¿no? a decir que sí, evidentemente faltaría, digamos, muchísimo para poder llegar a esa conclusión. Hipotéticamente diría que sí, diría que finalmente la narrativa o los mensajes que tú estás utilizando al criticar al gobierno no tienen cabida finalmente en la percepción de la gran masa. Eso no quiere decir que esté bien o mal, ¿no es cierto? Porque claro, la gente puede decir a mí que me importa lo que la gente piensa, eso está mal porque violenta los preceptos democráticos, no estamos hablando de eso, estamos hablando finalmente del divorcio de lo que está sucediendo en la percepción con lo que finalmente puede utilizarse como gran crítica, digamos, al gobierno, ¿no? Dale, André. No, y te iba a decir, Pedro, ¿cómo lees entonces tú esto de manera general, un poco general? Yo sé que faltaría muchísimas más data, pero en esa parte, en cómo se está comunicando las cosas, en cómo se está actuando de parte del gobierno, porque tú decías al principio, es sorprendente ver estas cifras teniendo un año en donde no se han cumplido 10 de las promesas, parece ser que a la gente o se le olvidó o simplemente no le importa, pero en ese sentido la comunicación está mejor utilizada de parte del gobierno, del oficialismo y entendiendo no solo, por ejemplo, el ejemplo que teníamos ahora del tema de la democracia, por ejemplo, derechos humanos, en el que la gente también se aterra con los derechos humanos y esta narrativa no solo del Ecuador, sino a escala regional de que los delincuentes tienen más derechos que nosotros, ¿cómo les vamos a permitir tal? Entonces, sobre esas narrativas, ¿está mejor construida la comunicación de parte del Ejecutivo? Nunca es un tema de comunicación. Digamos, yo que trabajo en comunicación y en reputación, siempre sostengo esto. Es decir, la comunicación es lo menos importante de lo más importante. Tú no puedes revertir mitos finalmente con solo comunicación. Tiene que haber gestión, etcétera. Pero algo está sucediendo en la gran percepción a nivel mundial que no tiene lógica, o por lo menos que no tiene la lógica que nosotros creemos que tenemos, digamos, ¿cierto? Es decir, porque estamos viendo, todos los indicadores demuestran finalmente que el tejido social está profundamente quebrado. Y de una u otra manera la acción política del gobierno, que incluye comunicación, sí, pero la acción política ha logrado señalar, digamos, a terceros como los responsables y culpables de algo que le compete al gobierno. Es un gobierno que tiene un año 8 meses. Y hay gente que te dice, pero es muy poco para gobernar. Guillermo Lasso tuvo 2 años y le sacaron a patadas finalmente con unas valoraciones de gestión bajísimas, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando en el gran imaginario? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué es importante? Y ahí yo quiero tomar esta frase que he venido repitiendo mucho de Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, de este coreano, de este filósofo coreano, y él escribe en su libro que se llama El aroma del tiempo, él dice, cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia. Y nosotros como sociedad, digamos, no tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de establecer la priorización de la importancia de lo que nos importa, del debate, de lo que planteamos como prioridad, de finalmente si es importante que maten a 4 niños o es importante que la influencer esté embarazada. ¿Qué sucede? Es decir, todo está tan atropellado, ¿no es cierto? Ya el tiempo está tan atomizado y cuando el tiempo finalmente, él dice, ¿no es cierto? La falta de gravitación hace que las cosas solo se rocen superficialmente. Nada importa, nada es decisivo, nada es definitivo.
no hay ningún otro corte, ¿no es cierto? Entonces, si ya no tienes la capacidad de analizar cronológicamente qué sucede, si no entiendes finalmente qué tiene prioridad y qué no tiene prioridad, si a la larga no estás tú palpando esa realidad en primera persona, todo está trastocado. Entonces, uno puede jugar fácilmente con de quién es la responsabilidad, de quién es la culpa, etcétera. Pero claro, si no hay una clase política, digamos, de oposición que entienda esta complejidad, van a seguir jugando al discurso de la democracia. Y tú regresas a ver las cifras del Latinobarómetro y vas a ver que a la gente no le importa la democracia. Entonces, ¿por qué sigues utilizando ese argumento, digamos, ¿no? Y ahora que hablas acerca de esta línea de tiempo, que no existe esa capacidad de entenderla y de comprenderla, analizarla y subirse, digamos, para encontrar, digamos, más que respuestas lógicas. Y claro, nos caemos en el debate, sí, ¿no? Que la ex fiscal se va de embajadora y entonces empiezas sobre ese hecho a encontrar algunas razones. Temas como el de la fiscal o temas, por ejemplo, como que solo ha llegado 2 presidentes encabezando las delegaciones para la posesión de mando, ya, como Perú y Colombia, ¿no? ¿Influyen en algo en la reputación? Yo diría que sí, es que hay distintos tipos de reputación. La reputación masiva, digamos, y la reputación, digamos, política o más georreferenciada en los círculos de opinión. Ninguna reputación es más importante que la otra, ¿no? Es decir, porque tú puedes hacer mucho daño con la reputación masiva y también mucho daño con la reputación geolocalizada, ¿verdad? Yo creo que eso no se cotidianiza, eso no es importante, diría yo. La pregunta es qué es importante y a veces no tengo la respuesta, ¿no? Es decir, estamos viviendo quizás, vamos a vivir el año más violento de la historia, ¿no? Es decir, esto no tiene comparación. Y finalmente, por ejemplo, el pesimismo presente, de acuerdo a la encuesta del CIES, se ubica en, digamos, casi un 40%, un 38.9%, y el pesimismo se ubica en el 60%. Y uno podría decir, 6 de cada 10 pesimistas es altísimo. Si comparas con el 2023, en donde el promedio, de acuerdo a perfiles de opinión, estuvo por sobre el 90%, es bajo. Pero no estamos viviendo lo que vivimos en el 2023, ni en cifras de muertos, ni en pobreza, ni en desempleo. Es decir, no sé qué pasa, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo es tan difícil empatar la realidad con la percepción? Es muy complejo, ¿no? En este hilo, Pedro, ponías también que 22%, de acuerdo con esta encuesta, dice que el desempleo es una preocupación ciudadana importante. ¿El desempleo incluso más que la inseguridad? No, la inseguridad, digamos, más que el desempleo. Si es así, creo que yo cometí un error en el hilo. La inseguridad es más preocupante, digamos, que el desempleo. El desempleo estaba en el 16% y la violencia y la inseguridad en el 22%. Okay. Seguramente es mi error. Es más, digamos, la inseguridad que el desempleo. No están muy separados, porque no es que es 80-20, ¿verdad? Y ahí yo un poco planteaba esta pregunta. Es decir, yo he recibido como muchas invitaciones y me dicen, bueno, ven a hablar de cuáles son los retos del nuevo gobierno, y eso es algo que yo no puedo hacer porque eso no es análisis, digamos, ¿cierto? Es decir, los retos del nuevo gobierno dependen de a quién le preguntes, ¿verdad? Porque además estamos viviendo una situación tan policrítica, donde todo es tan urgente y donde todo está interrelacionado, porque es sistémico, ¿verdad? Que uno no puede decir, no, pues tiene que resolver el tema de la inseguridad. Uno no puede resolver el tema de la inseguridad si no resuelves el tema de la pobreza. Y no puede resolver el tema de la pobreza si no resuelves el tema de la inseguridad. Es decir, la crisis del Ecuador es sistémica. Y ese es el grave problema. Primero, que es policrítica, ¿no es cierto? Y segundo, que es sistémica. Entonces, esto es muy complejo de resolverlo, digamos, ¿no? Es decir, yo entiendo finalmente cuando hay críticos que dicen no hay que achacar todo al presidente Noboa, porque es muy complejo, por supuesto, que es muy complejo, ¿no es cierto? Estamos viendo finalmente que, y este es titular de Primicias, tenemos que pagar $7.900 millones en préstamos que no se sabe de dónde van a salir. Entonces, claro, la situación es profundamente extrema. ¿Cómo uno puede ubicar un pesimismo que está rayando el 40%? Es como lo extraño. Y lo automático, finalmente, en redes sociales que te digan, cambia de encuesta, pésima encuesta, solo Quito y Guayaquil, o sea, lo que quieran, digamos. Siempre vamos a atacar a la herramienta porque nos dificulta creer, ¿no es cierto?, algo tan complejo. Pero algo está sucediendo. Alguien tiene que investigar, ¿no es cierto?, cualitativamente, qué está pasando, ¿no? ¿Y por qué lo digo cualitativamente y no cuantitativamente? Porque lo cualitativo es lo fenomenológico, ¿no es cierto? Lo cualitativo es lo que te explica el fenómeno y el por qué. Lo cuantitativo solo te explica el qué.
En ese contexto, Pedro, podría ser también que sobre esa base se toman decisiones como, por ejemplo, yo el día de hoy veía que Primicias asimismo publicaba una nota que decía que el IES iba a invertir $220,000, por ahí la cifra, rondaba la cifra, en el aroma que tienen las infraestructuras, digamos, en aromatizar las infraestructuras. Y yo decía, wow, ¿cómo puede ser que ahora mismo se estén preocupando en aromatizar las infraestructuras cuando las infraestructuras están en pésimo estado? O sea, te preocupas más en invertir algo para que la gente, no sé, pues entre y huela más rico, que tratarla bien, que darle medicamentos, que darle no sé, pues un cuarto que tenga lo mínimo posible. Entonces, digo yo, esto puede ser, si se quiere, no sé si coincidencial o puede también ser el resultado de este análisis en donde la gente tal vez se conforma con eso, le hace feliz de eso, o su percepción de que lo están tratando bien puede relacionarse con eso. Tampoco quiero subestimar a la gente porque me duele mucho decirlo, pero digamos, ahí están los datos, ¿no? Hay cifras de aquello. Me parece que es una analogía interesante, digamos, ¿no? Es decir, con tal de que huela bien, me como yo las 8 horas para que me atiendan. Puede ser, digamos, una analogía interesante, diría yo, sí. No sé hasta dónde llegue ese alcance. Es decir, claro, porque además creo que nosotros estamos como analizando esto con nuestro viejo manual, con nuestra lógica, con nuestro criterio, pero algo está sucediendo que no tenemos nosotros la capacidad de identificarlo, que creo que requiere finalmente como mucha investigación, pero además como mucho entendimiento de lo que sucede ahora finalmente, que además también son procesos que se repiten en la humanidad. O sea, seguramente en 1920 también se estaban preocupando lo mismo, porque además no todo puede ser la salida fácil, que eso es lo que a mí más me angustia. No puede todo ser, es que las redes sociales, es que los jóvenes, es que no sé qué, que no sé cómo, que no sé cuándo. ¿No? La pandemia. Sí, claro, es decir, se configuran muchísimos elementos, ¿no es cierto?, que te plantean una nueva sociedad. Porque además nosotros tenemos esta capacidad de olvidarnos de las cosas. Lo último que les dije en la entrevista que ustedes tuvieron la amabilidad de invitarme, ¿no es cierto? También estamos viendo una época post-pandemia. Algo ha de haber sucedido, me imagino, ¿no? En nosotros, en nuestra fibra, en nuestro entendimiento del mundo, ¿no? Y no tenemos la capacidad de parar y decir, espérense un rato, a ver, conceptualicemos, investiguemos, planteemos los elementos, ¿no? Bueno, te vamos a dejar ir, tal y como hemos ofrecido 20 minutos de entrevista para que puedas cumplir con tus obligaciones sociales, que entiendo que van a ser muy importantes. Me estás injuriando porque no es ningún compromiso social. Es como, qué bestialidad. Usted seguramente se va a ir a jugar fútbol porque hubo una Como invitación por ahí, como, ¿no? A esta hora de la noche. Oye, ¿dónde vas a ver o sea, lo vas a seguir, digamos? Bueno, es parte de tu negocio, digamos, ¿no? El poder estar muy pendiente a eso. ¿Crees que realmente existe el interés de la gente de la posesión, la dices tú, posesión, José? del discurso, ¿no? Yo pensé que no hablaban luego que de no vaya a ser, partido, como no vaya a ser de este boxeador que una vez dije, ya va a ser este boxeo, listo, perfecto. Voy a ir por un vaso de agua. Regresé y ya había acabado, ya lo había noqueado al otro. Entonces dije, ahora tengo, obviamente, porque los discursos del presidente suelen ser muy, muy cortos. Altamente probable que así sea, digamos, altamente probable. Por suerte ya tengo un equipo que monitorea eso y que me ayuda y que me facilita la vida, pero seguramente mi curiosidad política hará que lo vea. Obvio. Te mandamos un abrazo. Gracias, Gracias por la Pedro. invitación.